Vale, entonces, una vez acabado una vez que el Parlamento le entrega los poderes a Mussolini tras el asesinato de Matteotti, también para enterrar un poco el asunto este de Matteotti, se establece ya el inicio del sistema totalitario, ¿vale? Se crea en Italia un sistema totalitario presidido por la figura de Benito Mussolini, que es nombrado el Duce, con significa algo así como líder, duque, el gobernante, digamos, de Italia, con plenos poderes, es decir, se convierte en el dictador de Italia y tan solo era responsable, no tenía que presentar ninguna ley al Parlamento ni nada de eso, se elimina la separación de poderes en Italia, ¿vale? Y solo era responsable ante el rey, que era el único que podía, en todo caso, destituirlo, ¿vale? Que esto, quedaos con esto porque va a ser luego importante. Pero bueno, el caso es que el Mussolini es nombrado el Duce y tiene totalmente plenos poderes en Italia. ¿Vale? El Partido Nacional Fascista va a ser el único partido que va a estar permitido dentro de Italia y pasa a ser el partido del Estado, es decir, el Estado italiano pasa a estar controlado directamente por el Partido Nacional Fascista, que pasan prácticamente a ser lo mismo. Partido y Estado se identifican, ¿vale? ¿Qué le pasa a todos los partidos de la oposición? Pues desaparecen y son prohibidos por Mussolini. De hecho, este control del partido, este control que ejerce el partido sobre el Estado es muy importante porque si tú querías formar parte del Estado tenías que meterte en el partido y ascender dentro del partido para llegar a ser algo dentro de lo que sería la Italia de la época, ¿vale? Un poco parecido al PQS en la URSS, que era más o menos igual. Luego, se censuraron todos los medios de comunicación que tenían que pasar los filtros que se decía desde el poder, es decir, todos los medios de comunicación están controlados por el Estado y por el partido fascista, y se va a crear una policía política muy parecida a la checa que existía, la checa que había creado Lenin en Rusia, para perseguir a la oposición, ¿vale? Era una especie de policía política que se encargaba de perseguir a la oposición que actuaba normalmente que actuaba de manera clandestina, ¿vale? Esta policía política adoptó el nombre, las siglas de OVRA, ¿vale? Que era algo así como vigilancia, oficina para la vigilancia del antifascismo, de las reuniones antifascistas o algo así, ¿vale? Sería el diminutivo de estas siglas, ¿vale? Sería esta policía política. Luego, Mussolini puso mucho empeño en engrandecer a Italia, en engrandecer el Estado italiano. Y para engrandecerlo va a llevar a cabo lo que se llama las batallas. Además, esta palabra la utilizaba de manera utilizaba a propósito, es decir, es la batalla de las batallas que debía librar el Estado para ganar la guerra contra la crisis económica y contra todos los problemas que existían en el momento, ¿vale? De estas batallas, las más interesantes serían la batalla del Trigo, por la cual Mussolini logró poner en funcionamiento toda una serie de tierras que hasta el momento no estaban operativas en Italia, porque eran unas zonas sobre todo pantanosas y demás, pues Mussolini las va a poner en cultivo para que de esa manera conseguir bajar el precio del trigo que estaba todavía por las nubes a mediados de los años 20, ¿vale? Luego, la batalla de los nacimientos. Mussolini va a potenciar mucho la natalidad, es decir, que los italianos tuvieran muchos hijos para que fuera un estado fuerte. Y muy importante, la batalla de las obras públicas, que tenían como función acabar con el paro. Es decir, poner a todos los parados a trabajar en esas obras públicas, en la construcción de esas obras públicas, para solucionar todos esos problemas que Italia atravesaba desde la posguerra, ¿vale? Entonces, estos puntos van a ser fundamentales. Aquí tenéis una imagen de Mussolini animando a los campesinos italianos en la batalla del Trigo, ¿vale? Además es que le gustaba mucho este tipo de actuaciones políticas, ¿vale? Aquí lo tenéis recogiendo trigo, ¿vale? Fijaos que está actuando de una manera claramente haciendo propaganda, ¿no? Con la imagen esta, con el torso desnudo y demás. Y aquí tenemos una de estas obras públicas que Mussolini va a construir, una especie de anfiteatro que se construyó en la ciudad de Roma, ¿vale? Anfiteatro, perdón, de gimnasio, que buscaba utilizar, pues eso, mano de obra pública, mano de obra parada, para construir estas grandes obras que lo que pretendían era dar prestigio al régimen, ¿vale? Dar prestigio a y luego, muy importante, se va a firmar un acuerdo con el Papa, ¿vale? Mussolini va a buscar el apoyo de la Iglesia también en Italia y firmó el acuerdo con el Papa, los llamados Pactos de Letrán, que no os he puesto aquí el nombre, pero bueno, los Pactos de Letrán, por los que además se creaba el Estado Vaticano.
el actual Estado Vaticano es muy interesante, que se crea durante la dictadura de Benito Mussolini en 1929, ¿vale? ¿Qué ocurría con el Papa? Pues acordaos que el Papa, después de la unificación italiana acabó con la conquista de Roma por parte del ejército italiano de Víctor Manuel II y de Cavour en 1870. Roma estaba protegida por un ejército de Francia, pero cuando Francia retira ese ejército, los italianos pueden entrar y conquistaron los estados vaticanos, el Estado Vaticano. ¿Qué ocurrió? Pues que el Papa se había quedado sin Estado, y llevaba sin Estado desde 1870 hasta la época de la dictadura de Mussolini. Claro, el Papa llevaba muchos años pidiendo que le devolvieran un Estado, por lo menos tener un cierto control territorial sobre lo que era su palacio y la iglesia de San Pedro Vaticano y todo lo que son los jardines del Vaticano. Y ese acuerdo no va a llegar hasta la firma de estos pactos con Mussolini, por los cuales el Papa se comprometía a apoyar a Mussolini en el gobierno, y a cambio Mussolini reconocía la fundación del Estado Vaticano, que sigue existiendo hoy día. Es decir, el Papa pasaba a controlar algunos territorios dentro de la ciudad de Roma, ¿no? Vale, para acabar vamos a ver cómo afectó o qué problemas tuvo Mussolini justo en la última parte de su gobierno, ¿vale? Mussolini empieza su gobierno muy pronto, si os fijáis, porque Hitler va a subir al poder en 1933. Pero Mussolini empezó en 1922, entonces tiene un gobierno de casi 40 años hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. 20 años. Frente a la crisis de 1929, que va además a golpear a Italia con bastante fuerza, Mussolini tuvo que tomar ciertas medidas, 3 medidas en concreto. La primera va a ser implantar medidas proteccionistas, que esto ya hemos visto que es. Proteccionismo es esta creación de aranceles, es decir, de impuestos a los productos que entraban de fuera, a los productos extranjeros, ¿vale? De tal manera que si querías vender algo dentro de Italia, pues tenías que pagar un precio muy alto, más alto en impuestos, ¿vale? Lo que es el arancel, para meterlo dentro de Italia. ¿Qué buscaba Mussolini con esto? Pues que los países extranjeros no vendieran nada en Italia, y de esta manera que Italia, la industria italiana, se viera más favorecida y creciera porque se había visto afectada por esta crisis del 20. Un segundo principio muy importante es la autarquía, ¿vale? El gobierno de Mussolini defendió la autarquía, que viene a significar algo así como el autoabastecimiento, es decir, Italia se podía autoabastecer por sí misma porque tenía todo lo necesario para subsistir dentro de su propio territorio, ¿vale? Es decir, Italia contaba con todos los productos necesarios dentro de lo que era el Estado italiano, no tenía que traer productos de fuera, ¿vale? La autosuficiencia. También por esto va a llevar Mussolini a cabo toda esta batalla del trigo para conseguir bajar el precio y que no tuviera que traer nada de fuera. Y muy interesante es el último punto, que sería el inicio de una política militar agresiva fuera de Italia, que tiene su primer hecho en la conquista de Etiopía en 1936. Ya vimos que Italia le habían concedido, bueno, Italia controlaba un imperio colonial pequeño, ¿no? Tenía Libia, tenía Eritrea y tenía Somalia, pero, lo tenéis aquí en este mapa en rojo, pero Etiopía se lo habían concedido en la conferencia de Berlín, pero los italianos habían sido incapaces de tomar Etiopía y de hecho habían perdido una batalla, la batalla de Adua, contra los etíopes y se habían tenido que retirar. Pues ahora Mussolini logra conquistar Etiopía, y una vez que conquista Etiopía va a proclamar lo que se llama el Imperio Romano, para la resurrección del Imperio Romano, ¿vale? Aquí tenéis a Mussolini delante de una estatua de Julio César, ¿vale? Tratando de volver a crear ese Imperio Romano, esa resurrección de Roma, ¿vale? Y de hecho él trazó incluso un proyecto imperial que pretendía unir el mar Mediterráneo con el Océano Índico a través de estos territorios en África, por Libia, Etiopía y Somalia, ¿vale? Un proyecto que evidentemente no se habría llevado nunca a cabo, porque acordaos que los británicos, los ingleses, tenían intereses en el Mediterráneo que desde luego no iban a soltar frente a los italianos, ¿vale? Y esto es importantísimo. Y luego tenemos que Mussolini va a firmar el Pacto de Acero, una alianza militar con Hitler en 1939. ¿Vale? Que ya va a posicionar a Italia políticamente a favor de la Alemania nazi, creándose una unión de los dos sistemas que va a llevar directamente a la Segunda Guerra Mundial,
¿vale? Esto lo hace también porque Hitler acaba de ascender y porque son ideologías muy parecidas. De hecho, Hitler siempre dijo que Mussolini, si bien vamos a ver que militarmente era un desastre y políticamente tampoco es maravilloso, pero Mussolini va a servir de inspiración a Hitler en Alemania para llevar a cabo su proyecto. Entonces, por eso tiene también bastante importancia en este sentido.